Bueno, queremos entonces en este ciclo darle la bienvenida a Diego Hurtado. Diego es doctor en física, más luego derivó en algo mucho más interesante, que es la historia de la ciencia. Tiene mucha trayectoria en estos 20, 30 años, ¿no, Diego? Ha escrito varios libros, por ejemplo, de la ciencia argentina, creo que es el último, ¿no? Sí, mira, pensé que... bueno, y en este caso El sueño de la Argentina atómica, un reconto de todo lo hecho en términos de energía atómica. Bueno, pero sin más, le queremos dar la bienvenida. Muchísimas gracias. Este es un espacio de compañeros, compañeras, peronistas, que queremos saber en primera mano y formarnos en primera mano de aquellos que, peronistas también como vos, Diego, estudian y profundizan este conocimiento. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Ondina, por la invitación. Yo querría hablar media hora y si les parece abrimos debate, es decir, la idea, y si mientras estoy hablando les surge cualquier cuestión, me interrumpen. ¿Se imaginan que hablar de ciencia y tecnología durante el primer peronismo, a mí me va a ser imposible no tratar de mostrar vínculos con los últimos 12 años? Porque lo que ocurrió en los últimos 12 años, salvando las distancias, ¿no?, las décadas, el contexto internacional, incluso el contexto interno de política interna, son casi 60 años, pero digo, salvando las décadas, sin embargo, los rasgos de política vinculada a tecnología, ciencia e industria van a ser inéditos, tanto en los primeros 9 años de gobierno de Perón como en los últimos 12 años. Me resulta complicado en media hora, pero voy a hacer el intento de hacer una síntesis más bien, tratando de ir a las cuestiones. Los que hacemos historia de estas cuestiones tenemos la tendencia a caer en los detalles, ¿no? Porque siempre parece que los detalles son muy didácticos, o en los detalles a veces parece que hay claves interesantísimas y uno no quiere perderse nada, pero voy a tratar de hacer una síntesis. El primer punto, cuando uno habla de ciencia y tecnología en América Latina, lo primero que hay que tener presente es la gran debilidad histórica que significó para nuestra región tener buenos científicos en muchos casos, haber logrado generar instituciones de primera línea, siempre de manera excepcional, nunca de manera sistémica. Pero el gran rasgo que marca la debilidad de la ciencia y la tecnología en América Latina tiene que ver con no haber logrado conectar, y hablo de América Latina, ¿no?, pensando desde México hasta la Argentina, porque esto sí tiene que ver con la posición geopolítica de nuestra región, y tiene que ver con no haber podido conectar la producción de conocimiento con la realidad socioeconómica. Esto es un rasgo estructural que nos acompaña desde, digamos, que empieza a haber comunidad científica en Argentina en 1930. Hay ciencia en la Argentina del siglo XIX, ¿sí? Pero hay comunidad científica y hay instituciones de ciencia y tecnología, lo que podríamos llamar complejo de ciencia y tecnología, desde la década de los 30. El gobierno de Perón, entre el 46 y el 55, significó el único periodo de la historia argentina. Ustedes van a decir, claro, este muchacho peronista, entonces acá somos todos peronistas, vamos a hacer una especie de apología de estos 9 años. Yo les aseguro que lo que les voy a contar, muchos lo conocerán, pero está absolutamente avalado en documentación, y esto es conocimiento académico. Esto, digo, no, hoy yo lo que les quiero contar no es una interpretación ideológica, una mirada partidaria. Esto tiene sustento en fuentes. Uno puede ir al Archivo General de la Nación, a la Facultad de Ciencias Médicas, donde están los mejores archivos de historia, y esto tiene un fundamento muy sólido, que extrañamente lo estamos empezando a desenterrar de la documentación desde no hace más de 15 años, ¿sí? Y esto tiene que ver con una historia oficial que se olvidó, es decir, que pensó que la historia de la ciencia y la tecnología comenzaba en el 55, buscaba algunos antecedentes hacia atrás, se le daba a los años del peronismo algún mérito, pero no se lo miró en términos globales y no se sacaron las conclusiones que habría que sacar. Yo les aseguro que es un periodo increíblemente rico,
y esto es lo que les quiero contar o incluso tratar de dar evidencias, y es el único momento en el que la Argentina va a haber política tecnológica. Y ahora quiero dedicarme a esta cuestión. Fíjense que dejo para un segundo plano el problema de la ciencia. Pongo la tecnología por delante. No va a volver a haber política tecnológica en Argentina hasta 2003, y a partir del 2003, muy lentamente, digamos, hasta el 2006 no se notan mucho las apuestas políticas, pero sí se empieza a ver claramente, 2006-2007, que vuelve a haber por primera vez en varias décadas en la Argentina la idea de que el conocimiento tiene que acompañar el desarrollo económico, tiene que acompañar el desarrollo social, y por lo tanto lo que hay que promover son sectores estratégicos y reorientar el sistema científico-tecnológico argentino hacia la problemática socioeconómica, para decirlo rápido, ¿sí? ¿Qué hubo entre el peronismo y el kirchnerismo? Hubo momentos de ciencia de calidad, hubo algún premio Nobel, como el premio Nobel de Leloir, el premio Nobel de Milstein, el premio Nobel de Leloir en el 70, el premio Nobel de Milstein en el año 84. Uno dice, hubo ciencia de calidad. Bueno, Milstein lo ganó en Gran Bretaña, ¿no? Los británicos reclaman ese premio Nobel para ellos, nosotros reclamamos para nosotros. En realidad mitad y mitad, digamos, porque efectivamente se formó en la Argentina. El maestro de Milstein fue Stoppani, discípulo de Bernardo Husserl, pero realmente las condiciones para que él se pudiera ganar el premio Nobel las tuvo en el laboratorio en Cambridge, en Gran Bretaña. Con lo cual, podríamos decir que tenemos 2 premios Nobel y medio, ¿no? Quiero decir, hubo ciencia de calidad, pero lo que no hubo es conocimiento producido para un proyecto de país o para un proyecto de sociedad. Entonces tuvimos muy buenos científicos que en general trataban de producir ciencia de calidad con estándares internacionales, ¿sí? El CONICET es una gran demostración de esto. El CONICET lo crea Aramburu y Rojas, ¿sí? Se firma el decreto de creación del CONICET, lo firma Aramburu y Rojas, y casi uno podría decir que en el código genético del CONICET está esta idea, uno diría, de desperonizar la política argentina, desperonizar la sociedad, no la política, las instituciones, ¿sí? Y uno ve una institución que va a acompañar de manera muy positiva el desarrollo de la ciencia en Argentina, pero siempre desvinculado de la realidad, ¿no? De la realidad de sus ciudadanos. No sé cómo voy a hacer para tomar mate, porque tomo mate y veo que pasa el reloj. Con lo cual quiero hacer hincapié en estos 9 años, mostrando que fue el único momento en que la Argentina tuvo un proyecto de producción de conocimiento científico-tecnológico orientado a las necesidades de un proyecto de país. El concepto de proyecto de país es clave, ¿sí? Porque es lo que empieza a faltar hoy en Argentina, ¿sí? Pero esto dejémoslo en todo caso para la discusión final. Perón asume en junio del 46. Viene de unos años muy conflictivos con el sector académico universitario, ¿sí? No importa ese asunto, sería muy interesante discutirlo, no lo estoy pasando por alto porque no valga la pena, sino por una cuestión de tiempo. Pero lo que hereda Perón cuando asume la presidencia en el 46 es una situación muy conflictiva, no como dice la historia oficial, con el mundo académico, con algunas universidades, en particular con la Universidad de Buenos Aires. Por ejemplo, la Universidad de Tucumán y la Universidad de Cuyo van a ser universidades, entre comillas, peronistas. Se van a alinear al proyecto político, se van a alinear a un proyecto de país, van a producir planes quinquenales. Esto es notable, pensar que hubo universidades en Argentina que acompañaron un proyecto económico produciendo planes quinquenales para la propia universidad, para ver cómo esa universidad debía acompañar el crecimiento de un proyecto económico, de un proyecto social. Pero la verdad es que esto le va a traer problemas al gobierno de Perón, este permanente enfrentamiento. Del otro lado, yo no sé si decir enemigo, pero sí el gran oponente o confrontador desde la comunidad científica va a ser Bernardo Husserl. Bernardo Husserl va a quedar fuera de la universidad pública, va a quedar cesante por el gobierno de facto del 43 al 46, va a instalar un instituto privado financiado por empresarios y se va a dedicar en su institución privada, el IBIME, que hoy es un instituto de CONICET, Instituto de Investigaciones, Instituto de Medicina y Biología Experimental, Instituto de Medicina y Biología Experimental,
Al poquito tiempo, en el año 47, se va a crear la Fundación Campomar, el Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar, y se van a crear otros 2 institutos privados donde Jusay va a mover su tablero, ¿no? Durante todo el peronismo, Jusay, avalado por algunos empresarios, lo que llamaríamos filantropía. Piensen que en el grupo de Jusay estaba Leloir, Federico Leloir, ¿no? Perteneciente a una de las familias terratenientes de mayor. Eso es lo que le permite avanzar a Jusay en poder olvidarse del Estado y crear sus institutos privados. Y Braun Menéndez, Eduardo Braun Menéndez, nuestro jefe de gabinete hoy, que se llama Marcos Peña Braun, es nieto de Braun. Van a ver que estos datos en algún momento los vamos a poder conectar. El gran proyecto de Eduardo Braun Menéndez era la universidad privada. Decía, la universidad pública en la Argentina no tiene la capacidad de producir los científicos que el país necesita, deberíamos ir por una universidad privada, con lo cual este grupo trabajó desde el sector privado, hizo ciencia de mucha calidad, promovió un proyecto científico totalmente desvinculado, como va a ser el CONICET, ¿sí? Jusay va a ser el primer presidente de CONICET. Esto hay que entenderlo, esto de manera didáctica. Hay una línea que atraviesa la historia de la ciencia en Argentina, muy vinculada a las ciencias biomédicas, porque las ciencias biomédicas en Argentina ya son muy fuertes a fines del siglo XIX, que van a liderar el proceso de institucionalización de la ciencia en Argentina, que va a tener como una figura descollante a Bernardo Jusay, y detrás de Bernardo Jusay se van a alinear un sector importante de científicos locales que van a confrontar con el peronismo y que van a promover un modelo de ciencia desvinculada de la realidad socioeconómica. Esto no significa que esta gente le quisiera hacer daño al país. Realmente, cuando uno va a sus argumentaciones, a sus fundamentos, creía que eso era el camino, que se necesitaba conocimiento de calidad. La historia demuestra que estaban equivocados y que en algún sentido el proyecto correcto, y esto digo, es juicio de la historia, son 60 años de mirar qué pasó en países como Alemania, Estados Unidos, Francia, pero también países que despegaron en la década de los 60 como Corea del Sur. Cuando uno estudia estos casos, claramente se ve que el peronismo tuvo 3 o 4 claves, entendió muy bien la coyuntura de la posguerra, y lo que propuso para el desarrollo científico-tecnológico era lo que efectivamente necesitaba un país en desarrollo como la Argentina. A esto quiero ir. Entonces, tengan presente que todo esto que voy a contar significa una de las líneas. La otra línea va por el camino del grupo de Bernardo Jusay. Que uno dice es un grupo minoritario, son 3 o 4 institutos privados, pero va a ser el grupo ganador cuando cae Perón. ¿Y en manos de quién va a quedar la ciencia y la tecnología cuando cae el gobierno de Perón? Se va a desguazar el proyecto del peronismo y vamos a tener décadas de ciencia de calidad, pero lamentablemente que miró para otro lado, entre otras razones porque tampoco hubo un proyecto de país que pudieran acompañar, ¿no? Ahí hay como un problema de doble desconexión. El gobierno de Perón asume en el 46, cuando uno mira las primeras medidas que se toman, obviamente algo que está muy claro, déjenmelo aclarar, más allá de que esto es obvio, pero para ir poniendo algunos ladrillitos, es una aceleración del proyecto de industrialización, el Estado como pieza centralizadora, como pieza planificadora de la economía, y algo clave que está de partida en la gente que acompaña al gobierno de Perón, entre ellos el general Manuel Savio, que está a cargo de la Dirección de Fabricaciones Militares, y muchos otros militares industrialistas y algunos civiles que tienen muy claro que el problema de la Argentina se resuelve impulsando la industrialización, y detrás de la industrialización el conocimiento técnico, tecnológico, que nos permita acceder a la asimilación de nuestros propios recursos naturales y a lo que ya Savio en la década de los 40 llama la autonomía del acceso al conocimiento y a la tecnología. Entonces, cuando uno mira las medidas que toma el gobierno de Perón entre el 46 y el año, digamos, para poner una fecha de referencia, 1950, no se ve muy claro que se sepa hacia dónde ir. Sí, en los discursos de Perón está muy claro el lugar de la técnica y de la ciencia. Perón pertenece a este grupo de militares industrialistas que van a dejar una impronta muy fuerte. Piensen que esta concepción de nuestros militares la vamos a perder en la década de los 60, ¿no? Cuando se venga la doctrina de la seguridad nacional, nuestros militares van a dejar de mirar el problema geopolítico y la idea de la búsqueda de la autonomía tecnológica, el problema de la industria para acompañar
¿sí?, un proyecto geopolítico en términos de defensa nacional para pasar a pensar en el enemigo interno. Cuando nuestros militares entrenados en West Point y en las academias norteamericanas viran de pensar en términos geopolíticos a pensar en, comillas, el enemigo marxista, que en realidad fue el enemigo peronista, ¿no?, como decía William Cook, el hecho maldito fue el peronismo en la Argentina, no el marxismo, pero no importa, se hablaba de subversión, de marxismo, de izquierda, y en esa bolsa entraba el peronismo. Ahí perdemos algo importantísimo que tuvo la Argentina desde la década del 20, desde que un Mosconi crea YPF, o un brigadier San Martín, la Escuela Militar de Aviones en 1928, o Sabio, el proyecto siderúrgico, o el propio Perón, o Oscar Kilian, primer director, Iraola Goitía, primer director de la Comisión de Energía Atómica, todos militares con cabeza industrialista que fueron en algún sentido los que acompañaron a otro grupo de civiles en este proyecto de ciencia y tecnología para el desarrollo económico. Entonces el rol de este pequeño grupo, porque no todos los militares tienen concepción nacionalista, industrialista en la década de los 40 y los 50, son un pequeño grupo que en algún sentido va a lograr mucha influencia al punto de que Perón va a ser presidente de la nación y va a representar a este grupo de militares nacionalistas e industrialistas desde el gobierno. Cuando uno mira entre el 46 y el 50, no está claro que el peronismo tuviera claro una política para la ciencia y la tecnología, sí está claro que está entendiendo el rol de la tecnología al mirar hacia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina con un logro nefasto, sombrío, pero un logro de la ciencia y la tecnología, como son las bombas atómicas. Rápidamente se pone el foco en el tema nuclear. El tema energético es otra de las líneas estratégicas, pensando siempre desde un proyecto de industrialización. El procesamiento de nuestros recursos naturales. El agro, para Perón también es un factor clave, sabiendo que en el agro está, en algún sentido, ¿no?, la distribución inequitativa del campo argentino, los latifundios, lo quiero pasar rápido, todos saben que uno de los grandes problemas de la Argentina fue nuestra oligarquía terrateniente, y esto tiene que ver desde el siglo XIX con cómo se reparten las tierras en la Argentina, aún encontrando un núcleo duro de reacción en el campo. Perón va a tener una política para el campo, pensando que el campo necesita mecanizarse e incorporar el conocimiento que se empieza a incorporar de la década de los 40, que tiene que ver con la hibridación, el uso de fertilizantes, herbicidas, lo que diríamos, lo que hoy llamamos agroquímicos. Es algo que esto empieza a tener incidencia en la productividad del campo en general y en particular de la Argentina. El argentino pierde competitividad y Perón se va a enfrentar a un campo debilitado en términos de productividad cuando vaya a enfrentar la falta de divisas a partir del 51 o 52. Pero cuando uno va del 46 al 50, y probablemente el documento más claro es el primer plan quinquenal, no se ve de manera clara que haya una política de ciencia y tecnología. Sí se ve que está muy claro para el grupo que gobierna que se necesita ciencia y tecnología para acompañar el proceso de industrialización, y se ven tomar algunas medidas dispersas, no sistemáticas. En el primer plan quinquenal no está claro qué es lo que se quiere hacer con la ciudad. Les podría mencionar algunas cuestiones dispersas, pero no viene a cuento, porque tiene que ver con esto: medidas para el agro, medidas para la industria, para la salud pública, que es otra de las líneas muy importantes que va a desarrollar el primer gobierno de Perón, el poner la salud pública como política pública. Pero yo diría, para dejar una primer moraleja de estos primeros 4 años donde se ven avances dispersos, algo que tiene claro el gobierno de Perón y que lo ve que está ocurriendo en las economías avanzadas, y esto les aseguro que esto se ve en los documentos. Cuando uno va al Archivo General de la Nación, hay toda una parte de documentación vinculada al primer gobierno de Perón, estos primeros 9 años. Hay documentación muy rica, cajas que se empezaron a abrir hace poquito, yo les aseguro. Uno iba y abría las cajas con hilos y sal, y yo creo que nadie las abría. Muchas de las cajas que yo abrí no las había abierto nadie, por lo menos desde hacía 4 o 5 décadas. Uno encuentra documentos en el cual el peronismo, y en esto tiene que ver mucho con una de las metas del primer gobierno de Perón, que es incorporar capacidades al Estado Nacional. Uno diría capacidades técnico-burocráticas para poder llevar adelante las políticas públicas. Esta es una de las grandes novedades del gobierno de Perón. Y esto tiene mucho que ver con el rol del Estado, ¿sí?, en los países europeos y en los Estados Unidos. Esto se entiende rápidamente desde el peronismo. El peronismo tiene una política muy fuerte de incorporar meritocracia al Estado Nacional,
¿sí? Con lo cual, cuando llegamos al 55, uno ve un Estado con altísima capacidad de ejecución de políticas públicas. Por eso uno puede entender que durante estos 9 años se haya llevado adelante un proyecto aeronáutico, una política nuclear, se haya recuperado YPF en muchos sentidos para una política de autoabastecimiento energético, y podría dar una lista larguísima que la voy a ir mencionando ahora. Con lo cual, punto 1, la idea de planificar, ¿no? De tener un primer plan quinquenal tiene que ver con esto. Para poder llevar adelante un plan quinquenal se requieren capacidades técnico-burocráticas dentro del Estado argentino, que es lo que va a desguazar la Revolución Libertadora, ¿sí? Con esta idea de desperonizar, perdón, digo estas cosas para que vayan viendo paralelismos, ¿no? Es decir, con esta idea de desperonizar el Estado, en realidad lo que se hizo es, se desguazó el Estado que se había fortalecido durante 9 años. Eso no ocurre en Brasil. Está un poco, vieron que con Brasil se suele hacer el paralelismo Perón, Getúlio Vargas, Frondizi, Kubitschek. Kubitschek hereda un Estado fortalecido de Getúlio Vargas y va a poder implementar una política desarrollista muy potente. Frondizi va a heredar el Estado que le deja la Revolución Libertadora, ¿sí? Y que va a ser un Estado lamentable, que no va a poder llevar adelante ninguna política pública, y entonces no va a hablar de autoabastecimiento energético. Lo único que va a poder hacer Frondizi es una ley de inversiones extranjeras, leonina para los capitales extranjeros, para que se instalen en la Argentina y se lleven lo que quieran, bajo el supuesto de que la inversión extranjera iba a suplir la ausencia de una burguesía nacional. Esto es lo que empieza a generar el gobierno de Perón, a incorporar capacidades técnicas, a formular el primer plan quinquenal. Y yo les decía, la primera moraleja de estos primeros 4 años, porque quiero pasar a los otros 5 años que son los más ricos, la primera moraleja es haber entendido que la ciencia y la tecnología tienen que empezar a ser objeto de política pública. Esto es claro, ¿sí? Esto es lo que ocurre en los países del primer mundo, y el peronismo lo entiende de manera absolutamente clara, ¿sí? Esto yo no sé si me siguen en esto. Es decir, cuando uno dice ciencia y tecnología pasa a ser objeto de políticas públicas, esto quiere decir que la ciencia y la tecnología se tienen que orientar a un proyecto de país, orientar hacia una política económica, tiene que haber un proyecto de salud pública que abarque, ¿sí?, el territorio argentino, etcétera, etcétera. Esto se empieza a ver en el primer plan quinquenal, va a quedar muy claro en el segundo plan quinquenal. ¿Sí? Cuando uno va al 52 y ve la formulación del segundo plan quinquenal, ahí sí se ve una política tecnológico-científica, donde el peronismo ya entendió además el rol de la ciencia. Ya no se habla solo de tecnología, sí se pone la tecnología adelante, como hicieron todos los países hoy desarrollados. ¿Está bien? Agarran un manual de economía y traten de encontrar la palabra ciencia, no la van a encontrar. Los economistas hablan de tecnología, hablan de cambio tecnológico, hablan de innovación tecnológica, de incorporar tecnología a la producción, etc. Esto no pone en un lugar subsidiario a la ciencia, habla de una cadena de valor que hay que entender. Si solo producimos conocimiento científico y no generamos políticas para conectar ese conocimiento científico con el resto de la cadena de valor, nos va a pasar lo que le pasa a la Argentina. Tenemos premio Nobel, pero a la economía no llega nada. ¿Está bien? Con lo cual, pagamos impuestos, sostenemos universidades públicas, tenemos científicos de calidad, pero eso no lo vemos, ¿sí?, de vuelta hacia la sociedad. Este es el drama de la Argentina entre el 55 y el 2003. Cuando llegamos al año 1950, claramente el Estado peronista aprendió. Porque esto es lo interesante, una sociedad, ¿cómo aprende una sociedad desde el punto de vista? Pues el cerebro de la sociedad es el Estado, ¿no? Es decir, donde se acumulan las capacidades, donde se acumula el conocimiento, donde se acumula toda la experiencia que vive una sociedad, porque para desarrollarse no hay receta. Cada sociedad, cada país, cada Estado tiene su propia idiosincrasia, sus culturas, su cultura política, ¿no? Entonces no hay receta, uno puede aprender. Los que nos dedicamos a estas cuestiones miramos el caso Corea porque fue impresionante en la década de los 60, miramos Japón, miramos Finlandia, miramos lo que está de moda, lo que no está de moda, pero cuando vamos a la Argentina todo eso no es como hacer un lemon pie, ¿no? Digo, es decir, uno junta huevos, pone, mezcla y sale la torta del desarrollo. Hay que tratar de entender qué pasa en otros lugares, pero cuando uno mira la propia realidad, lo que hay es que entender en profundidad la propia realidad para ver qué es lo que necesita una sociedad, dónde están los corredores de posibilidad, cuáles son los sectores de nuestra economía, dónde tenemos las buenas capacidades, como por ejemplo hoy la Argentina tiene capacidades nucleares, tiene satélites de telecomunicaciones,
tiene un núcleo en Bariloche, tiene universidades públicas en Argentina con núcleos que pueden ser aprovechados, etcétera, etcétera. Es decir, las políticas de desarrollo económico hay que ir a buscarlas en esos indicios que son los que fue construyendo nuestra propia historia, ¿no? Esto es lo que entiende de manera muy clara el peronismo. Por eso fortalece el Estado, genera un cerebro que la Argentina hasta ese momento no tuvo desde el Estado para pensar el problema de la incorporación de conocimiento a la tecnología, y uno ve a partir de 1950 hasta 1955 algo así como una trayectoria inédita para lo que es un país latinoamericano. Solamente podría compararse con lo que va a ocurrir con Brasil algunos años más tarde, ¿no? Donde también Brasil entiende en algún sentido cuál puede ser el camino para completar un ciclo de industrialización que le permita decir que va en camino del desarrollo, que es un poco la meta de nuestros países, ¿no? Es decir, nosotros no queremos ciencia para ganar premio Nobel, no queremos buenos científicos para premiarlos o para mostrarle al resto del mundo qué inteligente que somos, necesitamos conocimiento para el desarrollo económico, ¿no? Esto es una ideología, por eso insisto mucho, porque digo, muchas veces desde el otro lado, digo, sobre todo en los 90 se vio muy claro, yo les aseguro que lo vamos a volver a ver, sí, cómo se nos empieza a hablar del prestigio de nuestros científicos, de que a la ciencia hay que, pero nunca vamos a tratar, digo, de ver, nunca vamos a poder ver de manera muy clara para qué, ¿no? O por qué necesitamos financiar ciencia y tecnología, porque lo que se desvaneció es un proyecto de país sobre el cual pensar el tipo de conocimiento. Cuando uno llega a 1950, se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica en mayo de 1950, abrevió algo que fue muy complejo, cómo el gobierno de Perón llega a la idea de que la Argentina puede aprovecharse de una nueva área muy promisoria, sí, que nace justamente en ese momento, ¿no? Argentina y Brasil son los dos países que entienden, de América Latina quiero decir, que entienden la oportunidad que significa el sector nuclear para dos países que están buscando caminos de desarrollo. El mismo año, 1950, se crea la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que fue el CONICET del peronismo. Cuando dice en la Argentina, se crea el primer Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, el CONICET, en el 58, bueno, falso, se creó primero en 1950. Pasa que la Revolución Libertadora lo va a intervenir, lo va a clausurar, y todos los bienes de esta Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas van a pasar, y el personal administrativo van a pasar al CONICET, y va a mutar la ideología. Y vamos a tener otra entidad que va a mirar, digo, va a intentar llevar adelante otro programa de producción de conocimiento. Entonces digo, se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, se crea la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En el año 1951 se crea el Instituto Antártico bajo una concepción muy original, y es la siguiente: como la Argentina reclama soberanía sobre un sector de la Antártida, qué mejor que sostener presencia argentina como reclamo de la soberanía con producción de conocimiento, con grupos que produzcan conocimiento experimental sobre los hielos antárticos. Entonces la Argentina va a empezar a tener presencia que va a quedar interrumpida, ¿no?, hasta el presente, pero presencia científica, no solo la custodia de la soberanía, ¿no? Piensen la importancia que es hoy mirar los hielos para estudiar el cambio climático. El termómetro más sensible del calentamiento global son los hielos árticos y antárticos, ¿no? Y en eso la Argentina hoy tiene una expertise enorme, unas competencias enormes que viene acumulando desde 1951. Pero lo interesante es esto: vincular ciencia o investigación científica a soberanía, ¿sí? En 1951 se crea el Instituto Antártico, se crea en 1954 el Centro de Investigaciones Tecnológicas de las Fuerzas Armadas, lo que se conoció en ese momento como CITEFA, que hace pocos años se empezó a llamar CITEDEF. Como les decía, hubo varias universidades que se alinean al primer plan quinquenal. Ya se habían alineado la Universidad de Tucumán y la Universidad de Cuyo. Cuando se llega al segundo plan quinquenal, uno ve la Universidad de La Plata y algunas otras. No hay muchas universidades, ¿no?, en ese momento, son todas públicas, y si no me equivoco son 6. También está el Litoral. La de Buenos Aires es en algún sentido la más reactiva al peronismo, pero no tampoco toda la Universidad de Buenos Aires. Uno tiene que ir a buscar facultades, ¿no?, sobre todo Derecho, medicina en ese momento. Con lo cual,
entre el segundo plan quinquenal, donde se plantea una política. Piensen que el segundo plan quinquenal está pensado para el año 52 al 57. Es un plan quinquenal que se proponía completar varias de las líneas, ¿sí?, que el peronismo había iniciado en el 46, y estoy dejando lo más importante para cerrar esta primera intervención, y si quieren después discutimos, que tiene que ver con aquellos sectores que para el peronismo empezó a significar una obsesión a partir del año 48-49, que es lo que en ese momento se llamó industria pesada, ¿no? La Argentina acelera su proceso de industrialización a partir de 1930, el peronismo va a tomar como principal objetivo completar el ciclo de industrialización. Esto se inicia por lo que se llama por sustitución de importaciones, ¿no? Es decir, bienes de consumo, pero para producir bienes de consumo hay que comprar las máquinas en el exterior. Esto es lo que enfrenta el peronismo en el año 46, por eso el gobierno de Perón dice que se enfrenta por primera vez a una restricción externa. Hoy todos sabemos casi, no sé si lo tiene muy claro, pero lo padecimos, ¿no? Desde el kirchnerismo, esto de que queremos industrializarnos, pero tenemos que traer de afuera, importar los bienes de capital. Para comprar bienes de capital exportamos soja, sí, pero la ecuación claramente no cierra. Si exportamos a 0,50 centavos, pongo $500 la tonelada. Si exportamos a 0,50 centavos de dólar el kilo de soja y un kilo de satélite vale $15.000, ¿sí? Si pensamos que vamos a construir una sociedad moderna vendiendo soja, pero comprando calculadora, pantalla de plasma, estamos fritos, digo. Ese es el espejismo de los 90. Vendan soja, cómprenos tecnología a nosotros. No nos alcanza, no importa, les prestamos. ¿Sí? Esa fue la ecuación de los 90, una ecuación suicida. ¿Sí? Es decir, las sociedades que exportan bienes primarios para tratar de comprar bienes de alto valor agregado, es tan sencillo, ¿no? Digo, por eso sí, es difícil entender cómo logran confundirnos estos magos de las finanzas, pero la ecuación es casi de cuaderno de almacén. ¿Sí? Esto el peronismo lo padece por primera vez en 1949-1950. La aceleración del proceso de industrialización trae déficit de divisas, ¿sí? Agotamiento de las divisas. El gobierno de Perón entiende rápidamente que lo que necesita la Argentina es llegar a la producción de maquinaria, es decir, lo que se llama industria pesada. Hoy es una palabra un poco anacrónica, hoy los economistas hablan de bienes de capital, digo, pero básicamente es el mismo concepto, y ahí es donde se aceleran o donde se apuesta a la metalmecánica, a la siderurgia, a la aeronáutica. La fábrica, lo que era la fábrica militar de aviones, se lo transforma en IAME. Yo no me acuerdo la sigla IAME, era Industrias Argentinas, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, ¿no? Creo que era. Bajo la idea que es donde se puede producir un avión, se pueden hacer bicicletas, motocicletas, tractores, donde se puede producir un tanque, se puede producir una locomotora, y este es lo que empieza a impulsar el peronismo desde el año 1948, 1949, donde se empieza a entender, porque esto es algo muy interesante, que suele pasarse por encima, y es que el mayor aprendizaje de lo que va a ser la economía argentina, el ciclo de la economía argentina, el ciclo de industrialización que va a terminar con Martínez de Oz, ¿sí? El gran aprendizaje ocurre en los primeros 9 años de peronismo. Y ese aprendizaje no va a ser capitalizado por el antiperonismo, que es quien va a gobernar el país entre el 55 y el 73, digamos, si uno suma ese interreño, que en realidad casi que siempre tenemos dudas de qué hacer con esos 3 años, porque hubo muy buenas intenciones, pero todo quedó en lo programático, ¿no? Casi como que no hubo tiempo de llevar, pero digamos hasta el 73. Entonces, en términos de balance, yo diría, lo que uno puede sacar de manera muy clara en estos 9 años de gobierno peronista es que por primera vez la ciencia y la tecnología pasan a ser objeto de políticas públicas. Esto no es trivial, no lo entienden todos los países en América Latina, no lo entienden todos los países en desarrollo. Yo diría que pocos países en desarrollo entienden esta encrucijada. Al transformar a la ciencia y la tecnología en objeto de una política pública, a la vez lo que hace el peronismo es poner a la ciencia y a la tecnología al servicio de una política económica. Esto se ve, por ejemplo, en el organigrama o en la organización institucional. Para darles un ejemplo,
Cuando se crea la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET del peronismo, para llamarlo con un apodo, esta dirección va a depender o va a quedar adentro del Ministerio de Asuntos Técnicos. El Ministerio de Asuntos Técnicos es el que planifica la economía, el que formula los planes quinquenales. Cuando uno mira esto dice, claro, qué interesante, esto es una de las cosas que se va a perder. Piensen que después la ciencia y la tecnología en general en Argentina van a depender del Ministerio de Educación, ¿sí? Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. En algún momento esporádico alguien va a decir esto lo podemos, pero en realidad es una historia muy sinuosa. Cuando uno va a ver de dónde dependen las áreas científicas en el resto de la historia hasta el 76, uno ve una historia muy sinuosa. Va para un lado, para otro, se habla de Secretaría de Ciencia y Tecnología, se pasa a Subsecretaría, es decir, en realidad se pierde el rumbo. Cuando llegamos a 1955, en la Argentina hay un Instituto Balseiro. No se llama Instituto Balseiro, se llama Instituto de Física de Bariloche, que lo crea la Comisión de Energía Atómica por convenio con la universidad que en ese momento estaba más cerca, que es la de Cuyo, estaba a 1000 kilómetros, pero eso era cerca, bueno, era la universidad que estaba en ese momento más cerca, que va a ser uno de los grandes institutos de física experimental de América Latina, rápidamente se va a posicionar. Ya la Argentina tiene un plan nuclear en movimiento, tiene un grupo de radioquímicos que van a una primera reunión en Viena en el año 55 a mostrar el descubrimiento de 13 o 14 nuevos radioisótopos. Esto es inédito. En la Argentina hay un gran acelerador que se compra a Holanda y ya hay expertos en la Argentina que saben utilizar ese acelerador para producir radioisótopos, sirviendo a la demanda de radioisótopos que viene de la medicina argentina. Hay un desarrollo del primer caza-reacción latinoamericano, este hecho que está casi en el imaginario, ¿no?, popular, que es el pulqui. Todos oímos hablar del pulqui, pocos conocemos, la historia hasta el final. El pulqui lo hereda la Revolución Libertadora, queda semiparado, se sigue desarrollando. No sé si me entienden, un caza a reacción en el año 55 significaría que si eso se hubiera continuado a media máquina, hoy Argentina es país de referencia en aeronáutica, ¿está bien? Y hoy no fabricamos ni planeadores, quiero decir, fabricamos aviones de entrenamiento. Entonces la gran pregunta, ¿no?, es ¿qué pasa en el medio? Bueno, en el medio pasa que todo esto que se inicia de manera muy promisoria se aborta. Esto tiene que ver con el lobby de la Fuerza Aérea. En el año 58, Frondizi, gobierno muy hackeado por el sector militar, se enfrenta a la Fuerza Aérea, la disyuntiva es: seguimos con el desarrollo del pulqui, que es caro, como todo lo nacional, siempre es más caro, hay que ponerle energía hasta que llega a ser competitivo. Esto lleva años, esto no hace falta que uno lo diga, es historia de la tecnología desde Arquímedes, ¿no? Comprar siempre más barato, pero comprar no produce todos los efectos multiplicadores que producen sobre una economía, sobre la formación de recursos humanos que produce. ¿Sí? Después podemos hablar un poquito del ARSAT para mostrar este ejemplo, ¿no?, cómo se concibe hoy el ARSAT y cuál era el proyecto original del ARSAT. El pulqui era uno de estos grandes proyectos traccionadores, ¿no? Como decía uno de los grandes tecnólogos en la Argentina, Jorge Sábato: aeronáutica, nuclear, siderurgia, metalmecánica, eran todos los sectores que desarrolló el peronismo pensando que a partir de estos núcleos estratégicos se iban a producir efectos no derrame, efectos multiplicadores al resto de sectores, ¿no?, industriales. Decía Jorge Sábato, uno de los grandes tecnólogos que tuvo la Argentina, que fue algo así como un referente del sector nuclear, eran aquellos núcleos que son industrias industrializantes, industrias alrededor de las cuales crecen otras industrias, ¿sí? Esta fue la gran estrategia del peronismo: acompañar procesos de industrialización, desarrollando áreas estratégicas, poniendo el sector científico-tecnológico alineado y esto no es fácil, es muy fácil decirlo, pero en algún sentido se necesitan altísimas capacidades de elaboración de qué se necesita del lado de la producción, qué conocimiento tengo que producir desde las universidades y cómo generar ese encuentro virtuoso entre los ingenieros, tecnólogos, físicos, químicos, biólogos que se producen en nuestras instituciones públicas, qué está ocurriendo en las fábricas, qué está ocurriendo en los talleres, desde las pymes hasta las grandes empresas, y cómo ese conocimiento puede, en algún sentido, eso necesita de inteligencia,
¿sí? Social. Eso que decía, ¿no? Que esa inteligencia se produce adentro del Estado, y adentro del Estado además es donde eso se protege. Por eso la estabilidad política de nuestras instituciones, dicho de otra manera, poner a nuestras instituciones y a nuestras políticas públicas por encima de la línea de flotación de las controversias partidarias, debería ser un factor clave para que cuando ocurren cambios de gobierno no se barra con las instituciones y con las políticas públicas. Lamentablemente siempre esto pasa de manera mucho más virulenta cuando lo que se intenta barrer es el peronismo, ¿no? Asombra ver los paralelismos entre lo que ocurre hoy en términos del discurso político que nos gobierna y el discurso político de lo que era un gobierno de facto en el 55, que viene con estas ansias de, comillas, hoy se habla de deskirchnerizar el Estado, deskirchnerizar la cultura y la sociedad, ¿no? Y se piensa que esto se cambia cambiando el nombre de las calles o cambiando los billetes o haciendo de Tecnópolis un lugar donde cobremos entrada, cuando en realidad, digo, eso es lo que intentó hacer la Libertadora y ya vemos los resultados, ¿no? Digo, este aprendizaje lo tenemos que capitalizar, esta gente no puede durar mucho, ¿no? No podemos, deberíamos hacer lo que podamos o que esté en nuestras manos. Cierro con esto y si les parece pasamos a discutir a lo que a ustedes les resulte interesante, pero quiero decir esto, con esto cierro. Cuando llegamos al año 55 vemos un proceso de escalamiento de un país que cuando llega al año 46 tiene poco y nada en términos de organización sistémica, en términos de entender qué tipo de conocimiento necesita nuestro país, y cuando llegamos al año 55 tenemos por lo menos 4 o 5 líneas estratégicas absolutamente orientadas, ya algunas en estado muy avanzado, y tenemos una agenda de desarrollo, ¿sí? Que si se hubiera seguido, esto obviamente los historiadores dicen, bueno, los contrafácticos en la historia no son metodológicamente correctos, pero sí uno tiene derecho a jugar con eso, porque los contrafácticos son el laboratorio, ¿no? imaginario que tienen los historiadores. Uno, estudiando otros casos de desarrollo, puede inferir que la Argentina podría haber tenido algo así como un despegue económico en la década de los 60. El último ejemplo que les cuento, que me sorprendió la semana pasada, lo cuento solo porque me ocurrió hace unos días. Yo venía estudiando el caso Corea, como todos los que nos interesa el problema del desarrollo económico y el uso del conocimiento para el desarrollo económico, es algo que uno viene siguiendo. Había leído el libro clásico hace 5 o 6 años, lo dejé pasar, lo tengo que retomar porque alguien me habló de una autora que escribió el libro, lo retomo, pero en el medio yo había estudiado el caso de la Universidad Obrera, ¿sí? En el año 49 el gobierno de Perón crea la Universidad Obrera. La Universidad Obrera se proponía producir ingenieros de planta, pero los ingenieros es decir, el que podía entrar a estudiar a la Universidad Obrera era aquel trabajador, operario, que trabajara en alguna industria y que pudiera certificar, no importa cómo, después podríamos discutir, porque acá está absolutamente distorsionada la discusión, ¿no? Desde el lado del antiperonismo, esto es un desastre, hacer de un técnico de fábrica un ingeniero, se imaginan, ¿no? Todo lo que se puede decir cuando uno deja intervenir. Estoy guardándome la palabra para no perder matiz académico, ¿no? Pero como acá me siento más en casa, me viene, me brota, ¿no? La palabra gorilismo, quiero decir. Que tiene que ver con un hecho profundo de clase, que tiene que ver con un hecho cultural que se cultivó en la Argentina de 1955, y hoy lo vemos, ¿no? Vemos esa virulencia irracional en los subtes, donde, ¿no? Se señala y se insulta en muchos casos. El caso de la Universidad Obrera es increíble, uno ahí piensa, a mí me hizo recuperar un poco el interés de volver a enfocar, porque realmente sabemos muy poco de este periodo, hay muy poco estudiado, queda mucho por aprender, pero les cuento esta anécdota. La Universidad Obrera quiere producir ingenieros de planta a partir de operarios que puedan certificar, no importa cómo el certificar, ¿no? Frente a una junta, o porque hayan hecho algunos años de escuela técnica, porque tengan mucha experiencia de trabajar frente a un tipo de maquinaria, ¿no? Pero ahí claramente el peronismo ve que hay conocimiento que la sociedad necesita, esa es la clave del tema, ¿no?
Este es el punto, no si académicamente vale, si tiene título. Esto es lo que va a diferenciar al peronismo del resto de los gobiernos. Entender el valor del conocimiento para llevarlo al ámbito productivo. Se crea la Universidad Obrera empieza a funcionar, va a producir, esto va a demorarse el inicio, va a producir alguna camada de ingenieros de planta, pero cuando viene la Revolución Libertadora lo transforma en lo que hoy es la Universidad Tecnológica Nacional, que a pesar de la transformación sigue siendo algo interesantísimo, porque cuando la Argentina se quiere industrializar y busca ingenieros, el único lugar donde se producen 3.000 ingenieros por año es en la Universidad Tecnológica, que es la única universidad que se dedica solamente a producir ingenieros. Fíjense qué interesante que aún desperonizándola sigue siendo peronista, ¿no? En algún sentido sigue teniendo en los genes institucionales la marca de un proyecto de país, de la necesidad de ir para adelante con aprendizaje. Cuando volvamos al gobierno tenemos que tomar la Universidad Tecnológica y elevarla para producir 6.000, 9.000, 10.000 ingenieros por año, ¿no? Estos son los aprendizajes que podemos ir sacando. Cuando uno lee Corea y se lo pone como la gran lucidez que tuvo el Estado coreano, uno va, esto es lo que yo me encontré otro día, qué interesante, yo la primera lectura no lo había, y efectivamente lo que se dice como el gran rasgo de originalidad de Corea es haber aplicado toda la capacidad de acumulación de conocimiento a lo que podía aprender un operario frente a la máquina. Como Corea no es un país desarrollado, necesita escalar desde la fábrica hacia los laboratorios, no desde los laboratorios hacia la fábrica. No sé si me entienden. Es lo que puede hacer Estados Unidos, lo que puede hacer Alemania, lo que puede hacer Japón, que son los países avanzados. Acortar la brecha, dicen los economistas, solo se logra si uno piensa que el caso coreano es el último caso exitoso, en realidad, porque los países que vienen detrás de Corea, el este asiático, copian a Corea, copian el modelo coreano, y tiene que ver con el operario frente a la máquina, dándole al operario capacitación, buenas condiciones de trabajo, para que pueda acumular experiencia, darle instancias donde pueda comunicar esa experiencia, cómo se mejora un proceso de producción. ¿Quién mejor lo va a saber que un operario que está imbuido en el proceso de producción y a la vez observa, tiene capacidad para tratar de entender dónde se puede mejorar, puede hacer reuniones entre sus colegas, sus compañeros, para tratar de ver cómo se mejora esto, y poner ingenieros de planta a extraer ese conocimiento de los operarios. No sé si me entienden. La Universidad Obrera era eso, ¿sí? Hoy estudiamos Corea como la gran novedad en todos los manuales de economía, incluso los premios Nobel de Economía que vienen del lado keynesiano, nos explican lo que es el despegue coreano. En la Argentina ya se quiso generar una universidad para producir ingenieros de fábrica, para generar las condiciones para extraer este conocimiento, ¿no? Dejo acá si les parece, y si les parece discutimos, pues yo puedo seguir hablando por horas. Para completar el proyecto de preparación de ingenieros desde abajo, casi simultáneamente había habido en el país una eclosión de las llamadas escuelas fábricas. Exactamente. Eso es lo que hace posible la creación de la universidad. Que justamente era una respuesta clara para que los chicos que salían de la escuela primaria, en vez de ir a un comercial que no había tanto, y a un bachiller que no había, y acá el único antecedente que tenemos de colegio paquete era el industrial, el otro Claus, a los cuales tenían acceso muy pocos. Se inunda en el conurbano y en la ciudad de escuelas fábricas, es decir, que el pibe que terminaba la escuela primaria, ¿no?, o que trabajaba en un tallercito que había empezado a laburar, entraba a la escuela fábrica para aprender un oficio que era era una diáspora de oficios, no solamente mecánica, pero había mucha mecánica. Es decir, que esto casi, Diego, es casi paralelo a la creación de la famosa escuela, de la famosa Universidad Obrera, que por supuesto el sistema reaccionario de nuestro país tuvo que darle el título de Universidad Tecnológica Nacional, porque no soportó el título de Universidad Obrera, ¿no? Pero esto es casi simultáneo, ¿no? Es que eso, una observación, dos cosas.
esa fue la condición de posibilidad. Es decir, esto que yo señalaba para la Universidad Obrera está en todo el ciclo de formación desde el 8. Ahora, en los 90, si ustedes recuerdan, lo que se hizo fue cerrar las escuelas industriales. Ahí se ve el antiparadigma, ¿no? Pero ¿y qué escuela? Acá tenemos una relativamente cerca que fue famosa, Fray Luis Beltrán, de Anfunes y Luca, que es casi toda una manzana, que fue una de las primeras escuelas fábricas de la ciudad. Bueno, yo quería hacerte un comentario y una pregunta. El comentario básicamente por lo de la Universidad Obrera, porque yo soy egresado de la UTN, así que te puedo decir un poco cómo la viví, digamos. Yo puse el año 2013 hasta el 2011. Bueno, agarré el sistema, yo soy de provincia, agarré el sistema de los polimodales, que fue nefasto para la escuela técnica, por supuesto, la continuación del mismo de lo que estamos hablando. Primero, la franja morada tiene el centro de estudiantes y se encarga del ingreso del módulo A, llamado módulo A, que es Introducción a la Universidad, donde te explican la historia de la organización, de la universidad como organización, y tardé muchos años en enterarme que en realidad venía de la Universidad Obrera de Perón. O sea, teóricamente para todos nosotros que pasamos por ese curso, porque es obligatorio, fue una idea de la libertadora de toda la universidad. Y por otro lado, el tipo de perfil de egresado que se buscó siempre, yo hablando con gente de otras carreras, la única excepción podría ser ingeniería en sistemas porque es una carrera muy apuntada a innovación, pero el resto de las carreras, yo soy químico, está apuntada a selección de equipos, a selección de personal o administración, y no está armada en cuanto a innovación tecnológica. O sea, básicamente mi perfil de egresado es: yo soy capaz de elegir un equipo, el equipo más conveniente para el proceso que estoy llevando a cabo, pero no me pidas que diseñe nada. Y no se fomentan ni maestrías ni doctorados en ingeniería, porque en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Además de ingenieros necesitamos doctores en ingeniería. No se fomenta para nada. De hecho, la carrera nos ofrece creo que una sola en la UTN de Buenos Aires, un solo doctorado que es en algo de sonido, acústica, pero nada más no hay, y es dentro de las tecnológicas, es la más grande, la de Buenos Aires, así que es un caso bastante grave y muy particular para estudiar lo que pasó y que no pudimos corregir o no intentamos corregir en estos años que tuvimos. ¿Te puedo interrumpir? Sí, muy breve. Para que a él me callo, así es preguntas. No, porque a él le quedó la pregunta. La sede de la UTN, porque eso es otro detalle. Mi ex marido también fue egresado en el año 80 y pico. Y nunca tuvieron una sede, tenían que estudiar en un montón de lados, compartir. Son distintas regionales. La señora se refiere a la sede de Buenos Aires porque el edificio de verano no es uno. No cabía, Sí, fue un problema histórico. Yo le puedo contestar. Lo que sucedió fue que efectivamente la sede de verano 951 de la sede principal, Verano de Córdoba, se colapsó y han hecho un campus en Villa Lugano. Yo estudié bastante años en ese campus, son los primeros años de todas las carreras están centralizadas ahí, y después algunas carreras, salvo electrónica, que tiene todavía una sede perdida en Pompeya, están centralizadas en Medrano y Córdoba. O sea, el problema del espacio ya lo han solucionado. Mientras yo cursaba, se hizo la construcción de esa sede en el campus, que en realidad primero habían pedido la sede que hoy tiene la UCA y no se la dieron, en Puerto Madero. No se la dieron porque decían que como eran terrenos inundables no podía formarse una universidad ahí, y al otro año los terrenos se para que haga la Católica. Te quería interrumpir con esto porque yo sé que tienes una pregunta, ¿no? Sí, Déjame interrumpirte con esto. Si uno piensa, ponele que hubiéramos seguido o que volviéramos en 3 años, como mucho. Ponele la firma. No, sí, no queda otra. No, y las críticas que vos haces, totalmente, yo las comparto, digo, porque conozco gente, lo venimos trabajando, el tema de los ingenieros. Yo trabajo en la Universidad de San Martín, donde creamos 13 carreras de ingeniería en los últimos 6-7 años, acompañando un proyecto de país, entre otras una ingeniería espacial, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería electrónica. Y esto que vos ves en la Universidad de Tecnología es en general un problema que tienen. Uno puede hablar de ingenierías en Argentina con más o menos nivel, pero básica. Ahora, ¿cuál es la importancia de la Universidad Tecnológica? Si uno va para un proyecto de industrialización, tenemos de dónde arrancar y producimos 3.000 ingenieros por año. Y a partir de ahí podemos hacer
todo el escalamiento en calidad, ¿no? Digo, voy a esto. Es decir, es importantísimo tener una escuela, una institución que pueda producir con tradición, porque mal que mal la Universidad Tecnológica ya es parte de nuestra tradición. Vos dijiste, no te tenés que andar presentando, yo soy ingeniero de la Universidad Tecnológica, a pesar de tu mirada, porque vos venís de adentro, yo conozco a muchos, en general los que vienen de adentro son muy críticos con la Universidad Tecnológica. Los ingenieros que salen de la Universidad Tecnológica son, ¿no?, absorbidos por el campo laboral, quiero decir. Yo pienso en eso, ¿no?, cuando decía en términos de potencialidad y todo lo que nos faltó hacer. Y no es que nos faltó hacer un montón en estos 12 años porque no hicimos o porque lo hicimos a medias, porque para generar un proyecto de desarrollo, después de la devastación que se había producido en los 90 y el 2001, en realidad hay que pensar de 2 a 3 décadas para empezar a ver resultados, ¿sí? Y nosotros empezamos a ver resultados muy promisorios, ¿sí?, en 12 años. Yo digo, cuando en el Congreso se presentó el proyecto ARSAT, lo pongo el ARSAT porque todos lo conocemos y es como una ave insignia, pero no es el único, podríamos hablar de muchos igualmente valiosos, lo que pasa es que menos vistosos, porque poner un satélite de telecomunicaciones, ¿no?, tiene el encanto de que todos vemos la parte simbólica. Era impensable en el 2004. Cuando se presentó en el 2004, todo el tema satelital venía en manos de una empresa privada, Nahuelsat. Hicieron un desastre, porque ese es el otro punto. A ver, ahora se busca desguazar ARSAT, ¿no? El proyecto es partirlo en pedacitos. Esto ya pasó en Argentina. Las telecomunicaciones satelitales empezaron en el año 92, con lo que se llama una UTE, una Unión Transitoria de Empresas, que se dio a mano privada. Los diarios festejaban porque finalmente iba a ser toda de capitales privados, iba a estar regida por la ley del mercado. Esa gente compró satélites, no cumplió con ningún plazo, se llevó toda la guita que pudo, nos dejó satélites que funcionaban para la mona, que iban a vencer su plazo, íbamos a perder las posiciones orbitales, que son puntos de soberanía, ¿no? Las posiciones orbitales. Llegó en el 2004 Néstor, lo que parecía impensable, le pidió a la Unión Internacional de Telecomunicaciones que nos den una prórroga para sostener las 2 posiciones orbitales que eran de la Argentina. Los satélites los vamos a hacer en la Argentina. Mientras tanto se alquilaron un par de satélites para que ocupen las posiciones, de manera casi, uno diría, ornamental, pero para cumplir con la reglamentación de la UIT, ¿no?, de esta Unión Internacional, que es de Naciones Unidas. Y cuando dijo que la Argentina iba a producir sus propios satélites de telecomunicaciones, era impensable. Porque no es un satélite que va a 300 kilómetros, va a 36.000 kilómetros, a 6 veces el radio de la Tierra. Y esto significa capacidad de operación, primero la capacidad de generar el satélite, diseñarlo, construirlo. Y la verdad es que no construimos una Ferrari, construimos un Forte, ¿sí? Pero construimos un Forte que hoy está ocupando nuestra posición orbital, que no le tenemos que pagar nada a nadie, que nos permite generar una plataforma de negocios para empresas nacionales, etcétera, 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 ¿no? Esto es algo muy parecido a lo que podríamos decir que fue el Pulqui, que fue los inicios de la energía nuclear en la Argentina, que fue el plan siderúrgico, que fue la industria automotriz que se inicia con la idea de un automóvil nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Tu pregunta. La pregunta. Cuando hablabas del caso argentino, que solamente Latinoamérica era comparable con Brasil, yo lo que tengo es una pregunta muy grande en Venezuela, porque por mi investigación tuve que leer a Barzaki bastante. Barzaki, cuando él se va de acá y va a Venezuela, hablaba de un gran momento allá, parecía un momento dorado, porque habían salido de la dictadura bastante rápido y tenían mucha plata del petróleo, y por lo menos en lo que yo me digo de sus modelos computacionales venían como muy bien. Y bueno, no sé qué pasó en Venezuela. Eso es década de los 60, ¿no? Y Venezuela fue una promesa en los 60. Vos sabés que cuando acá ocurre la noche de los bastones largos, julio, 30 de julio, los bastones largos, no, en junio asume Onganía y en julio, al mes es la noche de los bastones largos, en julio. Del 66. Ahí se produce migración ¿no? Digo, hay un proceso que podría ser para otro día, ¿no? Para que nos quedemos otro día, pues otro momento interesante. Y muchos científicos argentinos se encuentran Venezuela como un lugar promisorio. Y muchos argentinos van a volver con la democracia de los 80 a la Argentina, habiendo hecho toda su carrera, habiendo hecho una muy buena carrera en Venezuela. Ahora, Venezuela, yendo a tu pregunta, viene detrás de Brasil y la Argentina. En algún sentido emerge como una promesa
en la década de los 60, uno ve a Venezuela comprando un reactor nuclear de investigación en la década del 63, 64, el tema del dinero del petróleo, pero no va a tener políticas que le permitan despegar, ¿no? Despegar o subir algunos escalones. Va a lograr tener muy buena ciencia, va a tener el IBIC, que es Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que es un centro de excelencia, lo sigue siendo, ¿sí? Pero no va a lograr alcanzar, ¿cómo decirlo?, un umbral de proyección en líneas de ciencia y tecnología. Va a dar individualidades, algo parecido a lo que va a ocurrir en la Argentina en la década de los 60. Cuando se habla de la edad de oro de la ciencia en Argentina, en los 60. En los 60 no hay ninguna edad de oro. Hay gente que se carga la ciencia al hombro, está un Varsavsky, está un Sadowski, hay un Rolando García, que es como un gran referente de la década de los 60, pero van a contracorriente. Rolando García va a ser el vicepresidente de CONICET con Jusay de presidente, y se van a cascotear, pero en cada reunión de directorio, y Rolando García va a decir: necesitamos ciencias sociales, tenemos que asimilar el CONICET a un proyecto de país, y Jusay dice: no, nosotros no tenemos que pensar en política, nosotros somos una institución científica. Renuncia Rolando García en la noche de los bastones largos a su lugar de decano, ya se había ido del CONICET. Gran pregunta: ¿qué hizo el CONICET en la noche de los bastones largos? ¿Cómo reaccionó el CONICET para defender a los científicos argentinos? ¿Qué hizo? Nada. Silencio de radio. ¿No? Interesante. Mientras los científicos argentinos migran, esto no es, no me malentiendan, ¿no? No estoy hablando mal del CONICET, porque el CONICET del kirchnerismo fue una perla, ¿no? El kirchnerismo tomó el CONICET, empezó a darle becas, a dar programas de investigación, escaló de 3.000 investigadores a 9.000 investigadores en 12 años, de 2.600 y pico de becarios a 10.000 becarios, es decir, triplicamos la población científica o cuadruplicamos, se multiplicó por 7 el presupuesto para las universidades y para el CONICET, es decir, el problema no está en el CONICET, ¿no? Está en quienes gobiernan y qué quieren hacer con una institución o qué quieren hacer con la ciencia y la tecnología. Estas son las grandes, pero perdón, me fui del tema, ¿no? Venezuela. ¿Está? Sí, yo te quería consultar por dos institutos que, si no me equivoco, son posteriores al peronismo, que son el INTI y el INTA. Sí, buenísima la pregunta. Del conocimiento que generaron esos dos institutos, cuáles fueron sus objetivos. Es buenísima la pregunta, gracias, porque me permite, además completa, y prometo en 3 minutos, ¿te imaginas? Estamos a contrarreacción, reloj de la selección nacional. Claro, yo miro y digo, cuando sí, ustedes estamos muy bien. Sí, estamos muy bien. Está bien. El INTA se crea en el 50, cae Perón y se crea el INTA. Y en el 57 se crea el INTI. Déjenme un brevísimo del INTA. La Revolución Libertadora le pide a Prebisch, gran economista argentino, director general de la CEPAL, economista muy prestigioso, de donde salen Aldo Ferrer y otros grandes economistas de esa escuela, Celso Furtado en Brasil, le piden un plan económico. Qué interesante, ¿no? Un gobierno de facto llega y después pide el plan económico a un economista argentino. Prebisch elabora el plan económico. Mientras Prebisch elaboraba el plan económico, la Revolución Libertadora desguazaba el Estado. Porque cuando digo desguace, les aseguro que no estoy exagerando. Las 3 fuerzas armadas se reparten el Estado Nacional. Para la Fuerza Aérea Aeronáutica, el sector nuclear para la Marina, la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares. No se imaginan, como agarrar una motosierra, cuando el Estado debería ser lo más orgánico, ¿no? Los Estados tienen que ser extradivarios para que funcione, estar súper afinados. Eso era lo que había entendido el peronismo y que se dejó de entender. Le pide una política económica a Prebisch le hace un plan económico que no van a poder implementar, no lo van a poder implementar porque se van a quedar sin Estado. El desperonizar el Estado va a significar que no van a poder llevar adelante ninguna política sofisticada. Y más allá de la política de Prebisch, ustedes conocen el libro de Jauretche, que se dedica, ¿no? ¿Cómo le dice plan Prebisch? El retorno al coloniaje. O sea que obvian las palabras, no importa lo que era el plan Prebisch, pero ni siquiera lo pudieron aplicar. Ahora, entre las muchas cláusulas era generar un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Cláusula tramposa, porque el gobierno de Perón en el año 49 había creado el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, el CNIA, Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Cuando uno va hoy al INTA Castelar, todavía figura en el frontispicio de algunos edificios
CNIA, ¿no? Comisión Nacional. Entonces digo, ¿por qué acá hay una trampa? Porque el INTA se le atribuye a la Revolución Libertadora, pero un proyecto que venía del peronismo. El INTA se crea sobre la base del CNIA, de este centro que había creado el gobierno de Perón, y toda la línea de dirigencia, a pesar del proyecto de desperonización, a este gobierno no le quedó más remedio que poner, en la primera no, en la primera siempre poner un gorila con decorado, pero en la segunda línea, que es la gente que tiene que trabajar y hacer que una institución funcione, en realidad los cuadros venían del peronismo. Entonces yo todavía no logré, porque no hay información sobre los orígenes del INTA. Hay algún artículo muy bueno de una historiadora que se llama Flora Lozada, que es muy bueno porque estudia todos los proyectos que se discutieron durante la Libertadora, de si crear un INTA o si darle el financiamiento a las universidades que ya tenían investigación agropecuaria. Surge el proyecto de INTA, pero yo te aseguro que el proyecto de INTA tiene como base lo que se venía haciendo durante el gobierno de Perón, y en realidad el INTA rápidamente va a perder el rumbo, ¿sí? Es decir, no va a haber una política agraria vinculada al pequeño productor, vinculada a la familia rural, vinculada a los valores cooperativos, que era lo que venía promoviendo el gobierno de Perón. Entonces uno ve como dos paradigmas de campo: el campo como espacio de extracción de riqueza, los pools de siembra, los grandes propietarios, y el obviar que ahí vive gente que tiene que desarrollarse, donde hay una sociedad que también tiene que crecer como sociedad, frente al otro paradigma extensionista, que es el paradigma del campo como problemática socioeconómica, que tiene economías regionales, ¿no? Como decía una referente de este INTA más peronista, vinculada al cooperativismo, decía: la Argentina, son muchas Argentinas, cada economía regional necesita de un INTA diferente, necesita de... Y eso la sojización un poco lo pierde de vista, es decir, se aplican los mismos paquetes tecnológicos, se promueve el aumento de rendimiento y productividad. Estas dos miradas ya están en la década de los 60. El INTI es mucho más fácil, se crea el INTI en la década de los 50, en el 57. Como no está estudiado y lo poco que yo pude ver, todavía no encuentro nexos, no sé muy bien cómo surge el INTI. El INTI escribe su propia historia, dice que se inspiraron en algunas instituciones en Inglaterra. Puede ser que el modelo haya sido tomado de Inglaterra, pero el INTI va a tener unos primeros años muy promisorios durante la década de los 60, porque el proceso de industrialización en Argentina va a continuar a pesar de las políticas erráticas. Pero cuando llegue Martínez de Hoz y se inicien 25 años de desindustrialización, que alguien me explique para qué un Instituto Nacional de Tecnología Industrial en un país que se desindustrializa. Y efectivamente, cuando uno quiere, a pesar de que el INTI tuvo presidentes admirables, entre ellos Enrique Martínez, digo que soy un referente de la tecnología, del pensamiento tecnológico nacional, y sin embargo uno ve un INTI errático. Es decir, a partir del 76 el INTI pierde, ya lo había perdido con la llegada de las transnacionales en los 60, algo que ve muy claro Aldo Ferrer. Cuando Aldo Ferrer va a ser ministro de Economía de Levinson, va a formular una ley de compra nacional, porque dice hay que recuperar hay que recuperar políticas que incentiven a la creación de una burguesía nacional. Los capitales extranjeros no produjeron lo que se pensaba al comienzo de la década de los 60 que iban a producir. Ahí se quiso recuperar, pues si ustedes recuerdan es medio paradójico, uno dice un golpe militar, es un gobierno de facto, que sin embargo lo pone Aldo Ferrer de economista. Esto tiene que ver con la debacle que había producido los capitales transnacionales, que produjeron el Cordobazo. Los militares querían salir de esa encrucijada de movimientos populares que se lo veían venir, ponen un ministro desarrollista, pero va a durar poco, ¿no? Levinson lo barre la nuce, se pierde un poco de vista esas políticas y volvemos a caer en la... Pero salvo ese momento, el INTI va a ser una institución dramática, porque el INTI tiene una concepción muy original, ¿sí? Como está en términos institucionales, que ahora no viene a cuento porque es muy técnico, para responder a los sectores de la industria nacional. Y sin embargo, no va a haber sectores de la industria nacional preocupados por desarrollar tecnología, porque las empresas transnacionales, que son las que traccionan tecnología, las traen de sus casas matrices, porque eso es lo que enriquece un país. No comprar tecnología, sino producirla y venderla al resto del mundo. El INTI nunca logró cerrar ese ciclo porque en la Argentina no se cerró el ciclo de industrialización. ¿Sí? Carlos. Voy a hacer una pregunta que tiene que ver un poquito más, no tan académica, no tan en estas cuestiones, sino un poquito más con el laburo de la militancia del día a día.
Vos planteabas recién algo que es muy cierto, que se enseña en los colegios, que se ha enseñado históricamente, que es el tema del estudio de la historia reciente, cuando habla de que parte de la década del 60 fue la década de oro de la ciencia y la tecnología. Esto es algo que se le viene enseñando a los chicos con algún discurso que en cierta medida desde lo histórico que lo avale. Digo, a esto nosotros vimos que, por ejemplo, en la campaña electoral el actual presidente elogiaba algunas cuestiones que tenían que ver, decía el rumbo de una de las cosas buenas, decía que había hecho el kirchnerismo, era el rumbo de la investigación científica y tecnológica y todo lo demás, proponiendo continuarlo, proponiendo impulsarlo, incentivarlo y todo lo demás. A tal punto que dejó al mismo ministro. Ministro, exacto. No te voy a pedir una opinión sobre el ministro, ya me quedo con la que le dio Dora Barranco, que es la misma, la mía. La mía, la mía. La conozco, la conozco. Para entender, si no me ¿de qué ministro estabas hablando? De Lino Barañao. Entonces digo, antes... Parece el mismo ministro que el de los 12 años anterior, pero no es el mismo, te lo aseguro. No sé cuál es, de acuerdo a la opinión que me dio Dora Barranco, no sé cuál es el verdadero. Si el que está ahora o el que estaba antes. Digo, ante esa situación, desde lo propio, nosotros, ¿con qué elementos salimos a decirle a la gente que estos tipos están desguazando el sistema de investigación? Buenísima pregunta. Primer punto, ¿dónde está la falacia del macrismo? Como el kirchnerismo hizo bien las cosas en ciencia y tecnología, vamos a cambiar todo, pero vamos a dejar la misma política de ciencia y tecnología. Es una gran falacia, que supone que la ciencia y la tecnología, el mismo proyecto científico-tecnológico puede funcionar en una sociedad con un proyecto industrializador, de justicia social, que busca la redistribución de la riqueza, que busca mejorar los índices de equidad, que piensa en términos de proyección a 20 años, ¿sí? Que ese mismo proyecto científico puede funcionar, no digamos en una restauración neoliberal, que puede funcionar para otro proyecto. Es decir, primer punto, pues esto es una falacia muy instalada. La ciencia está por encima de la vida social, de la vida política, de la vida económica. Los científicos necesitan libertad, trabajan en sus laboratorios, necesitan condiciones adecuadas y hay que dejarlos trabajar tranquilos para que produzcan conocimiento, y esa idea genera esta supuesta metáfora, ¿no?, de la esfera de cristal, en donde el científico trabaja, no importa lo que ocurra a su alrededor. Gran falacia, que los países desarrollados la conocen de memoria. Es decir, punto uno, aunque el gobierno de Macri hubiera dicho la verdad y uno le pusiera un detector de mentiras a este gran mitómano que tenemos de presidente y efectivamente estuviera diciendo la verdad, ¿está bien? Así todo, sería una falacia o un error de concepción. Punto uno. Porque acá está, esto es lo que yo no sé si fui lo suficientemente enfático, algo que entendió el peronismo y que se perdió. La ciencia y la tecnología tienen que acompañar un proyecto de país. Esta gente, si realmente tuviera un proyecto de país, antes de venir a vender buzones, debería decir, este es el proyecto de país de la Argentina, necesitamos producir este tipo de conocimiento. ¿Qué dijo el macrismo hasta ahora a ese respecto? Dijo cosas muy equívocas. Por ejemplo, Michetti dijo, el modelo de Macri es la India, un país de servicios. Lo mismo que decía Menem en los 90, un país de servicios. De nuevo, significa no entender nada, porque un país de servicios puede ser un país de call centers, de mano de obra barata, donde no se necesita conocimiento, o puede ser un país de altos servicios tecnológicos, como tienen algunas empresas hindúes, donde tienen plan nuclear, plan espacial. No pongo de ejemplo a la India, pues es un país muy desigual, ¿sí?, con índices tremendos, digo, de inequidad. Con lo cual, es muy difícil hoy pensar qué es lo que pretende el gobierno de Macri para la ciencia y tecnología. Porque primero decime qué proyecto de país tenés y después yo te digo qué ciencia y tecnología vas a necesitar. Ahora, si uno puede inferir frente a la ausencia de proyecto, ¿sí?, frente a la ausencia de proyecto, y uno ve las medidas que se toman, y lo primero que se ve y lo más dramático y lo que deberíamos prestar más atención es la destrucción de las pymes. Esto es lo más dramático, lo más difícil de recuperar, que fue lo que empezó Martínez de Oz en el 76. Que se empezó a... No, por supuesto. Pero ese es el proyecto.
Eso, bueno, exacto. No lo dicen, exacto, tienen proyecto. Totalmente de acuerdo. Por eso digo, no lo dicen, infirámoslo. Empezaron a destruir las pymes, la Argentina volvió a entrar en un proceso de desindustrialización. Yo les aseguro que para el proyecto de sociedad que uno puede proyectar de acá a 3 años, no hace falta ciencia y tecnología. Hace falta mano de obra barata, hace falta trabajadores en el campo, hace falta trabajadores para la minería. Es un proyecto de país, como decía Aldo Ferrer, para 20 millones de argentinos, los otros 20 millones que se las arreglen, y conocimiento para nada. Es decir, que hoy aquella parte de la comunidad científica que está apoyando al macrismo se está autosuicidando, porque el proyecto para la ciencia y la tecnología del macrismo, que hoy sostiene, ya habiendo degradado las variables con los tarifazos, solamente pues ya el presupuesto de educación, el presupuesto de ciencia y tecnología, solo con la devaluación ya cayó un 30-40%, algo que venía creciendo de manera incremental, continua desde el 2003, esto ya cayó, pero hacia lo que se va es a un proyecto de inviabilidad de lo que hoy se sostiene. Si uno, que es lo que hacemos nosotros todos los días, analizamos con lupa lo que está diciendo el presidente de CONICET todos los días, lo que está diciendo Barañao, que ya no sabe de qué disfrazarse, ya se puso careta de todos los colores para seguir sentado como ministro, porque la gran, ¿cómo decirlo?, la gran contorsión que tiene que hacer Barañao es justificar que él está donde está, porque lo que se hizo en ciencia y tecnología está bien, pero que todo lo que se hizo en los 12 años pasados estaba mal. Entonces, por un lado, entonces hay que ver, les digo que es divertidísimo leer cómo dice una cosa, se contradice, le buscamos lo que dijo en el 2007, entonces le decimos, no, acá se está contradiciendo, ahora está diciendo que, por ejemplo, para darles un ejemplo, el crecimiento del 10% anual del CONICET es inviable. Ahora nos están diciendo que Argentina parece que ahora tiene demasiados científicos, cuando en realidad el número de científicos cada 1000 habitantes de la Argentina todavía le falta para llegar a lo que es un país avanzado. Cuando Macri prometió que iba a llevar la inversión de ciencia y tecnología al 1.5 del PBI, hoy está en el 0.7, 0.8. ¿Sí? Prometieron el 1,5, pero ya están diciendo que tenemos demasiados científicos. El presidente de CONICET, que acompañó a Barañao del Ministerio de Ciencia y pasó a ser presidente de CONICET, ya está diciendo que el CONICET tuvo un crecimiento irracional. Es decir, y se animan a decirlo en voz baja porque saben que hay varios sabuesos que lo están esperando, están escuchando para salir a rebatirlo. Y en eso estamos. Yo les aseguro en eso, quédense tranquilos, que hay un montón de gente, muy entre ellos grandes científicos como Alberto Korenblit, el propio Paenza, Roberto Salvareza, expresidente de CONICET. Estamos todos atentos, todos conectados en red, nos mandamos todo lo que dice cada uno, lo que uno escuchó por radio que dijo Barañao o lo que dijo Salvareza, nos juntamos todos rápidamente vía mail, digerimos y sacamos, acá hay una mentira, acá, y esto lo estamos haciendo todos los días. Ahora va a salir un documento dentro de una semana en donde se va a hacer el estado de situación de la ciencia en estos últimos 6 meses. Esto se está trabajando. Esa es la parte positiva con respecto al 55, porque si bien esto es un quiebre parecido al 55, exactamente, hay aprendizaje, hay una gran masa de científicos, tecnólogos que se inscriben en militantes. Nosotros llenamos plaza cuando se nos da la gana. Esto en el 55 no. Exactamente. Digamos, algo. Lo positivo es que ahora hay una gran masa de los que trabajamos en ciencia y tecnología en Argentina, que somos peronistas, y que entendemos un proyecto, digamos, de desarrollo nacional y popular. A diferencia de una élite que había en el 55, que jubilosa abrazó a la revolución. Exactamente. Esa es una diferencia. Además, nos ganaron la batalla mediática. Perdimos las elecciones por los medios. Los medios son una novedad. El monopolio mediático es una novedad. Y como es una novedad, tenemos que aprender rápidamente de qué se trata y a ver cómo combatimos eso. Pero esta novedad también puede ser de humo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, no nos derrotaron militarmente, no nos derrotaron con represión, nos derrotaron con los medios. Eso significa que todavía el 30-35% del núcleo duro del kirchnerismo, más el peronismo, está ahí vivito y coleando. Hay que organizarse y ver cómo le damos vuelta al monopolio mediático. Nada más. Y volvimos.
El nada más puede ser complicado, ¿eh? Es complicado, nada más y nada menos. Es cotidiano. Pero no sabemos tampoco cuánto se puede sostener un gobierno a partir de hegemonía mediática, porque es una novedad histórica. Puede ser algo mucho más duro de lo que nos imaginamos, o puede ser una plataforma de humo. ¿Está bien? Esto no lo sabemos, y para eso tenemos que trabajar. Es interesante, ¿no? Cómo se va armando, yo los estoy escuchando, a pesar de que acá algunos me jalan que a veces te escuchan. Lo que hace falta lo escuchas bien. ¿Cómo? Lo que hace falta lo escuchas bien. ¿Y cómo? Pero lo que pasa es que vos, Víctor, cerraste algo, yo iba a hacer una intervención con algo que repitió Diego a lo largo de su exposición. Él lo toma cuando le hace una pregunta para la vida cotidiana con los militantes. Es el desguace, si la inundación. Sí. El desguace del Estado. Al mismo tiempo que solo acá, ni en Venezuela, ni en Brasil, ni en nada, sobre todo en Brasil, no se dio abajo una política de Estado. Acá. Lo cual eso me lleva a pensar, y en tu exposición queda muy claro, vos lo decías a veces en algunos momentos de tu exposición en forma explícita, pero como integrante del CONICET y para mantener las formas, lo más grosero era gorilismo cuando yo estaba pensando en estos hijos de puta. Y vos decías, es una grosería decir gorilismo. En verdad, con mucha delicadeza fuiste exponiendo lo que es la constante. Tiene que quedar claro para todos nosotros que somos peronistas y que hace años que estamos en este barco que se llama peronismo, que es el gran transatlántico. Evidentemente queda claro que producida la revolución que Perón inicia en 1946, es un poco antes, que fue el precalentamiento, la secretaría, pero que se produce a partir del 46, queda claro que hay desde el orden del norte, desde el imperio, la orden de aniquilar al peronismo. El peronismo tiene que ser aniquilado y esa aniquilación nos ha llevado muertos en el país y nos lleva muertos en la vida cotidiana, hay gente que hoy no come, vamos a ver, pero hay que matar al peronismo. Si tenemos que decir que el peligro es el marxismo, inventaremos. Por supuesto, nosotros también alimentamos esa fantasía en algunos momentos, pero acá el enemigo es el peronismo. Las tres banderas del peronismo, la ideología del peronismo y el movimiento nacional. Y entonces, claro, Víctor, ¿qué dice? En el 55, todavía el peronismo no tenía cría de científicos, recién empezaba. Recién los hijos de los de Ajoba y la clase media que pudo lograr empezó a intelectualizarse, a educarse. Entonces, hoy sí nos damos cuenta con mucha claridad de qué es lo que pasa. Esta constante está presente. Yo creo que todos los disfraces que pueda poner este cínico, ¿no? El mitómano como decías vos, es un cínico, además de un gran hijo de mil puta, es un cínico, directamente un cínico, ¿no? Porque miente con la... ¿Por qué digo que es cínico, con características perversas? Porque cuando se expone, lo dice con una tranquilidad, es impúdico, es impúdico, y la impudicia es típico de un perverso, ¿no? Lo dice con una naturalidad que cree que los demás empiezan a pensar. Entonces, evidentemente, creo que tenemos que tener claro que esto va a pasar mientras nosotros no podamos volver a tomar el poder y aprender de las tantas problemáticas que hemos tenido. Porque acá se juega el destino de la nación. Yo ya estoy en el tramo final de mi vida. Mis nietos no. Y ustedes, muchos de los que están acá, todavía ni siquiera tienen hijos. Esa es la gran angustia por la cual vale la pena seguir peleando. Porque lo que viene no es una cosa chistosa. Lo que estamos viviendo es una cosa grave.
en el campo de la ciencia. Yo quisiera decir dos cositas con respecto al tema de la academia. Tan es así el desprecio por la industria que en la universidad, por ejemplo, y es interesante lo que pasa en la tecnológica, esto de que no hay posgrados, hay un compañero peronista que está estudiando las ingenierías en la UTN, que se llama Silva, que está haciendo un estudio sobre este tema en este momento. Las ingenierías han sido, las industriales, siempre despreciadas. Constantini, que ha sido, creo que ya murió, ha sido un emperador de la ingeniería civil en Buenos Aires. La única ingeniería que vale la pena es la civil, las demás son despreciadas. Esto es un tema interesante, muy sutil, que uno lo observa dentro. Que tiene que ver con élites académicas. Exactamente, ¿no? Sí. Pero el ingeniero industrial es alguien como despreciado. No es casual esos atributos, eso es para desmerecer una práctica imprescindible. Es para desmerecerla, ¿no? No les quiero decir algunas anécdotas del premio Nobel, que el primer premio Nobel nuestro, Usai. Hay dos anécdotas de Usai, que alguna vez alguien tendrá que estudiarla. Una es que el premio Nobel de Usai, en donde él parece, en realidad, le afana mucho a un grupo de gente que trabajó con él, que no es solo su investigación, sino un grupo de gente que incluso tenía desparramado en el país y en distintas universidades. La otra es que en una reunión de un consejo directivo en la década del 60, Usai quiso poner a un hijo de él en una cátedra. Digo, el gran patólogo que conocía la próstata de todos los funcionarios y demás, patólogo que venía del PC, no me acuerdo si era Spota, no me acuerdo con exactitud, quiso ser troncado y le dijo: che, mira, ¿por qué no me das el voto para la cátedra de mi hijo? Entonces, este muchacho del PC, un eximio anatomopatólogo, ahora me olvidé el nombre, le dijo: ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Y yo se lo dijo Usai, ¿no? Si fue cierto o no, pero a mí cada vez que he escuchado eso me pone contento, ¿no? Porque Usai era un peso pesado, había que decirle eso. Solo se lo podía decir que tenía con qué decírselo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna? Alejandro. Una preguntita, empezó así. ¿Se sabe algo hoy en concreto en qué quedó o en qué va a ir quedando, ya por todo lo que se habló, me imagino? ¿Qué cosa? Un poco más tarde, el proyecto Tronador, que era como sí, una contraparte complementaria de nuestro primer... A ver, sí, vos sabés que el proyecto Tronador está en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Sí. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales estuvo durante los 12 años anteriores en el Ministerio de Planificación. Cuando gana Macri, pasan la Comisión Nacional de Actividades Espaciales al Ministerio de Ciencia. El proyecto Tronador es un lanzador satelital, ¿no? Que hoy se habla de lanzador satelital para satélites de observación, que son los que vuelan más bajo, etc. Ahí hay una paradoja, yo todavía no termino de entender, porque aparentemente la CONAE fue al Ministerio de Ciencia, ahí hubo arreglo, se fumó la pipa de la paz y los proyectos de satélites de observación y de Tronador aparentemente seguirían. Ahora, yo te hago un pronóstico, y me puedo equivocar y espero equivocarme, pero te aseguro, va a sonar pedante, pero no es que porque uno es una luminaria, solamente mirando datos, digo, ¿no? Si hay algo que le molesta a Estados Unidos, de la Argentina, de Brasil, es que tengamos tecnología nuclear y tecnología de lanzador. Digo, hoy tenemos satélites, entre otras cosas, porque tuvimos que desguazar el Cóndor 2 durante el Menemí. ¿Está bien? Que era un misil balístico que se podría haber reciclado a lanzador satelital. Y no se hizo porque se entregó en la política de alineamiento incondicional. Yo te aseguro que en cuanto Malcorra
se empiece a sentar en la embajada norteamericana, lo primero que le van a pedir es terminar de tirar cohete. Así. Algo nos van a dar a cambio y vamos a decir, bueno, pero, y se van a empezar a justificar, digo, pero Argentina empezó tirando cohetes, lanzando cohetes en la década de los 60. En 1969 poníamos monitos a 70 kilómetros de altura, 100 y pico de kilómetros de altura, les medíamos las variables fisiológicas en el aire, en vuelo, y los recuperábamos con vida. ¿Cómo es que no tenemos un lanzador satelital hoy? Digo, bueno, tiene que ver con esta historia, ¿no? El primer trayecto de desarrollo de cohetes aborta en el año 81-82, cuando los militares pierden las Malvinas, dicen, no, basta de tecnología nacional, hay que comprar un misil balístico. Y deciden arrancar con el desarrollo de un misil balístico, pero con tecnología comprada. Alfonsín lo banca porque finalmente va a haber desarrollo nacional. Tenemos 10, 12 años de desarrollo de un misil balístico, que va a ser el más avanzado de América Latina. Llega Menem, alineamiento con los Estados Unidos, volvemos a perder el proyecto de misil balístico. Arrancamos con el tronador. El tronador hoy, perdón, es una cañita voladora, ¿no? Es decir, no tiene sistema de guía, pero está Baroto. Baroto es el primer presidente, es un tipo que sabe organizarse. Si a Baroto le dan un poquito de cuerda o de soga, va a lograr sacar un lanzador satelital. El problema va a ser la política exterior. ¿Sí? Tarde o temprano, y no muy tarde, Argentina va a tener que frenar el proyecto de tronador. Ojalá me esté equivocando, ¿no? Digo, porque en algún momento lo podríamos recuperar y retomar. Si perdemos el tronador, volveremos a empezar dentro de 3 o 4 años, porque los ingenieros siguen estando, la inteligencia está, el problema no es el tubo, y es lo que tiene la gente en la cabeza, ¿no? Eso lo logramos organizar estos 12 años. Si logramos volver pronto, esto lo podemos rápidamente volver a reestructurar y a volver con un proyecto de lanzador satelital. Pero hoy está el Ministerio de Ciencia. Sigue, yo te diría, para responder a tu pregunta. Con respecto a eso, para ver del lado positivo, sí. Digamos, el tema es no desarmar los equipos de científicos y técnicos motivados. Exacto. Así que a mí me parece importante que se mantenga por lo menos durante 4 años ese equipo sin desarticular. Porque si no es muy difícil partir. Bueno, pero es lo que ya hicieron, ¿eh? Digo, ya desarmaron equipos de fabricaciones militares que hacían vagones, que yo les aseguro ese equipo era de élite. Tenía programado cómo ir incorporando materiales nacionales, digo, mientras tanto se importaban. Lo mismo con ARSAT. ARSAT los volaron, ¿no? Y nosotros desde la Universidad de San Martín estamos tratando de traer al grupo ARSAT a que sigan trabajando en la Universidad de San Martín. No le vamos a poder dar el financiamiento y las capacidades que tenía ARSAT, pero por lo menos, como decís vos, mantenerlo juntos, porque hay gente que está acostumbrada a trabajar en equipo, es un equipo virtuoso, digamos. Entonces lo más importante es eso, sostener los grupos, ¿no? Exactamente. Compañeros, ¿preguntas? Para salir de lo coyuntural tan penoso que tenemos que vivir en estos momentos, hay algo de política científica y tecnológica del Estado Nacional que quizás deba rediscutirse, porque muchos sectores de ciencia y tecnología están dispersos en el INTA, CONAE, CONEA, CONICET, universidades que afortunadamente durante la última década estuvieron, digamos, entrelazándose más con las instituciones dependientes del CONICET, y así la mayoría de los institutos del CONICET que antes se diseñaron como para estar fuera de la universidad, ahora están dentro de la universidad y cada vez más en la universidad, lo cual me parece muy auspicioso, y eso va a ser difícil de desarmar, porque la universidad está llena de jóvenes, muchos militantes, y eso va a mantener un ambiente positivo. Dos cosas. Por eso la universidad también está en... Exacto, ¿no? Digo, cuando estábamos durante el kirchnerismo nos decíamos, ¿para qué la autonomía universitaria? Ahora la queremos, la autonomía, ¿no? Ahora la estamos cuidando para ver si nos podemos separar. Pero no, algo interesante. Si uno hace una lectura del kirchnerismo, de la ciencia y tecnología durante el kirchnerismo, te hago una lectura personal. Se puede estar de acuerdo o no, pero es una lectura personal que tiene algún correlato con lo que iba a ocurrir si ganaba Scioli. Porque si ganaba Scioli, el ministro de Ciencia no iba a ser Barañao, iba a ser Filmus. Eso partía de una crítica. No de una crítica, de una... Exacto, era una corrección. A ver, tuvimos un ministro de Ciencia durante los primeros 7 años, digo, porque se crea en el 2007, de 2015 son 7 años porque fue en diciembre en realidad, digamos 2008, ¿no? Arranca el ministerio.
que tuvo unos muy buenos primeros 2-3 años creando un ministerio desde cero, tuvo un buen 2011, ya un 2012 con una performance mediocre, 2013, 2014 no la vio ni cuadrada, lectura personal, ¿no? Lectura crítica de lo que ocurrió. Muchos pedíamos, este ministro, por lo bajo, uno sabe que teniendo a los medios, queriendo voltearnos todos los días, con operaciones mediáticas, corrida financiera, todo lo que ya sabemos, no se podía salir a criticar a nuestro ministro de Ciencia. Por adentro lo criticábamos, tuvimos debates, tratamos de generar, al punto de cuando llegó a las elecciones, el proyecto de Scioli era Filmus. La idea de Filmus era, ¿cuál era la argumentación que nosotros llevamos? Nosotros, digo, es un nosotros abstracto, quiero decir, es un nosotros que viene de algún sector de la Comisión de Energía Atómica, de algunos lugares de universidades públicas, en el cual decíamos, el primer ministro de Ciencia, gloria, diploma, aplauso y salida elegante. ¿Por qué? Porque al 2013-2014 el país creció económicamente, creció en términos industriales, las cosas empezaron a requerir mayor sofisticación y el ministro de Ciencia, el ministerio le quedó grande. Tendría que haber generado coordinación con el Ministerio de Planificación, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Defensa, y en lugar de generar mayor coordinación, porque en planificación hay tecnología, el plan espacial y el plan nuclear estaban en planificación, telecomunicación, defensa generó todo un área de investigación y desarrollo, en salud hay investigación vinculada a las ciencias biomédicas, en industria está el INTI, el INTA está en agro, en el Ministerio de Agricultura, es decir, se tendría que haber empezado a trabajar en interconexiones, en generar una gran política nacional de ciencia y tecnología, lo que veíamos con el gobierno de Perón, introducir capacidades técnicas en el Estado, un Estado más inteligente. ¿Cuán inteligente tiene que ser nuestro Estado? Hasta que algún día pueda enfrentar un Techín, por ejemplo. Digo, porque a Techín probablemente no haya que estatizarlo, ¿no? Digo, porque uno piensa, bueno, cuando volvamos lo estatizamos y se terminó. Digo, bueno, en realidad necesitaríamos un Estado lo suficientemente inteligente como para palo, como decía Enrique Martínez, palo y zanahoria. Ahora, eso necesita legitimidad política, poder político e inteligencia para llevar adelante una política pública de disciplinamiento de los grupos concentrados, ¿no? En esa mitad de camino estábamos en el 2014. A Barañao le empezó a quedar grande, la idea era reemplazarlo por Filmus, perdimos las elecciones y ahí está otra falacia. Seguimos con la misma política del kirchnerismo. No, mirá, si querés seguir con la misma política del kirchnerismo lo tenés que poner a Filmus, para empezar, no a Barañao, ¿no? Digo. Bueno, muy bien. Para ir cerrando entonces, ¿alguien más? Muy bien. Muchísimas gracias, no, gracias Diego Hurtado. Unidos triunfaremos.